especialista en redes sociales, la Vanessa Martínez. Sí. Hola chiquillos, bueno, yo parto mi presentación con un gracias, en el fondo porque le doy las gracias a Ale, a Nacho y a Rodrigo por invitarme al taller. La idea de esta presentación es súper sencilla, súper al hueso, pero en el fondo es para que entiendan un poco cómo es un día a día de un community manager o de un social media manager o como quieran llamarlo. ¿Ya? Mi nombre es Vanessa Martínez, me pueden encontrar en Twitter como @LaVaneMartínez por si tienen dudas, por si quieren preguntar cosas, por si necesitan práctica en un futuro, etc. Actualmente trabajo en la agencia Asteroid, que es la parte digital de Universal McCann, y trabajo como social media, y aquí les voy a dar algunos ejemplos de qué es lo que hace un community en el día de hoy. Tenemos la figura del CM o del SM en una agencia digital, que son los que generan los contenidos. A estas dos figuras, dentro de una agencia, existen todos estos títulos. Ustedes pueden ver avisos donde dice buscamos Community Manager Junior, Senior, Social Media, Planner, Strategy, etc. Todos esos son vigentes y van de acuerdo a la experiencia que vaya teniendo un generador de contenidos cuando entra a una agencia a trabajar. Pero lo que siempre busca el cliente es el último, el mago. Busca el community que las haga todas, el social media que se las sepa todas, que pesque el teléfono y casi que llame a Mark Zuckerberg para resolverle el problema. Un community manager, como dice acá nuestro compañero, tiene esa figura dentro de la empresa, pero si nosotros lo planteamos como un meme, como lo que está acá, esto es lo que la gente entiende, cliente, familia, etc. Como que nadie sabe qué hace uno en digital. Piensan que un community manager solamente está todo el día en Facebook y revisa por la puta o high definition y en realidad no hace nada más, pero nuestro trabajo es mucho más importante que eso. Por eso lo quise graficar de esta forma, porque en el fondo nadie entiende lo que nosotros hacemos. O sea, si de partida nuestros papás no sabían qué íbamos a hacer cuando entrábamos a estudiar publicidad, si le decimos que somos community manager, menos lo entienden. El community manager, como lo definieron acá, es un gestor de comunidades y es la dupla perfecta del social media. Puede ser un social media manager que se dedica más a la gestión, un social media planner que tiene que ver más con el planning de día a día, de medios, de estrategias, o con el social media strategies, ¿ya? Que va al hueso con la estrategia de contenidos o la estrategia digital. Y ese gestor de comunidades es el responsable de la gestión de la presencia de una marca en redes sociales. Su misión es construir, sostener y mejorar el vínculo que la marca presente en digital tiene con la audiencia, y que en el fondo la audiencia es la comunidad, la que nos sigue en Facebook, en Twitter, en Instagram, etc. Dentro de las funciones básicas que tiene un community manager, que no es solamente hacer un post, como decía Alejandro, está el monitoreo, el SAC, que es el servicio de atención al cliente, que de hecho es uno de los fuertes de las marcas cuando están en digital, la difusión, el branding y por último y más importante, el análisis. Y que el análisis va de la mano con los resultados que uno a nivel digital le puede entregar al cliente cuando se ejecuta una campaña en redes sociales. Partamos de a poco. El monitoreo. Esta función es especial y es muy importante para alguien que trabaja como community manager en una agencia. El monitoreo implica, como dice ahí, que a diario la persona de CM, la figura, investigue dentro de sus plataformas o en otros sitios como blogs, sitios de noticias, etc., qué es lo que se está hablando o qué está pasando con la marca. Por ejemplo, si nuestra marca o nosotros fuéramos el community del Instituto de los Leones, tendríamos que estar siempre pendientes qué pasa con el nombre de Instituto de los Leones fuera de nuestra comunidad universitaria. ¿Qué está diciendo, no sé, el Diario Financiero? ¿Qué está diciendo Tele 13? ¿Qué está diciendo el usuario del blog que se quejó porque le subieron la matrícula? Etcétera. A todo eso tiene que estar atento un community manager. La otra parte es el SAC, que es el servicio de atención al cliente. Hay muchas cuentas y ustedes, si tienen cuenta en Twitter y usan mucho la plataforma de Twitter, se van a dar cuenta que hay cuentas que dividen su presencia en digital y dentro de esta plataforma en dos. Una, por ejemplo, es la marca como tal, donde entrega a través de Twitter información corporativa de la marca. Y la otra es la cuenta de, por ejemplo, @entel_ayuda. Ese es uno de los casos, como el caso de BCI también a través de Twitter, que tienen sus cuentas separadas. Entonces, si yo como usuario me quiero quejar y quiero poner un reclamo al banco BCI, no lo voy a hacer a @BCI, sino que lo voy a hacer a @BCI_ayuda o @BCI_servicio al cliente, etc. Cuando estamos dentro de este
monitoreo y dentro de esta respuesta inmediata a los usuarios, nos encontramos con dos perfiles. Con los usuarios reales, que son realmente los que se involucran con la marca, que tienen dudas y necesitan resolver problemas, o con los usuarios despreocupados, que les digo yo, o los ociosos, o los trolls definitivamente, que están ahí solo para reclamar y reclamar y reclamar y reclamar. Los usuarios reales, un community manager debe mostrar empatía, porque en el fondo, si bien el cliente no nos ve, somos la cara visible de la marca. Cliente no es el que está respondiendo en redes sociales, sino que es el community manager que trabaja con su social media, que tiene que estar atento a todas estas preguntas o reclamos que llegan. Entonces, por muy estúpida que parezca la pregunta, uno tiene que ser empático, responder y derivar. Pero por otro lado, como les decía, están los usuarios despreocupados, y acá tienen que tener un muy buen ojo al momento de responder, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar de vuelta. Y ahí yo puse tres casos o tres tipos que en el fondo nos encontramos cuando tenemos reclamos en redes sociales. Uno son los trolls, los que definitivamente reclaman por reclamar, o reclaman porque quieren un beneficio a cambio, o porque si les dejo 5 tweets a Movistar en Twitter me van a bajar el plan, no sé. Los otros son los novatos, que son los que recién empiezan a usar redes sociales y en el fondo no saben cómo funciona Twitter. De repente uno les dice, por favor envíame un DM, y te devuelven, ¿qué es un DM? Entonces ese tipo de cosas uno tiene que estarlos guiando para poder ayudarlos y en el fondo entregarles una solución. Y el último punto, que es súper importante, y a lo mejor el Nacho puede coincidir conmigo, son las dueñas de casa en redes sociales. ¿Ya? Esto de verdad ustedes se pueden reír, pero es heavy, porque uno como community pasa por todas las agencias digitales que pueden existir y tú te vas encontrando que el community tiene una lista negra con un montón de nombres de usuarios de señoras de Facebook o en Twitter, o cuentas que en Twitter se llaman @casaconcursos o @concursos, en donde tienen un sistema de búsqueda que si tu marca pone concurso, ellos ya están ahí y ya están concursando y se quieren ganar el premio y van a buscar un premio a una agencia y a las 5 de la tarde van a la otra agencia a buscar el otro premio porque se lo han ganado todo. Entonces, cuando uno empieza a identificar a ese tipo de usuarios, tú ya sabes que vas a tener que segmentar después tu comunicación a través de medios para que ese post o esa campaña o ese concurso no se lo lleve la señora a la dueña de casa. La difusión. Este punto es súper importante cuando un community genera contenidos para su marca. Como les decía, el CM es la cara visible de la marca en redes sociales, por lo que siempre debe estar motivado, atento, full, prendido, como le quieran llamar. El community es el que busca el contenido, el que piensa qué puede comunicar la marca la semana que viene, el fin de semana que viene. En esta fecha el community ya debería estar pensando qué se va a hacer para Navidad, por ejemplo, para una marca. Y ese tipo de campañas no siempre las trabaja el equipo creativo de una agencia, sino que la trabaja en conjunto con el community, el social media, con el área de cuentas y con el área creativa. No es una figura que dentro de la agencia esté sola en un rincón haciendo un plan de post, sino que está integrado para dar una comunicación 360 con la marca. Y dentro de ese tipo de comunicación tenemos dos puntos. Uno que es el contenido orgánico, que nosotros le llamamos el que no tiene inversión en medios digitales, y el otro es el contenido pagado, que es el paid media, donde se invierte en publicidad en Facebook, en Twitter, en YouTube o en Instagram. La otra parte importante es el análisis. Si ustedes a nivel usuario tienen una página, no sé, de venta de artículos, o de repente le hacen los posts a la página a un amigo, etcétera, se van a dar cuenta que Facebook principalmente tiene muy buenas estadísticas, donde nos va entregando resultados de qué es lo que estamos haciendo y cómo le va a nuestras publicaciones. Ese tipo de contenido y de métricas se le entrega al cliente en reportes semanales o en reportes mensuales. Y esa es la información que al cliente le interesa recibir. Un community no solamente hace el plan, postea y monitorea, sino que también se dedica a ver cuál es el resultado que tuvo esa publicación. Si dentro de una semana tipo nosotros tenemos 5 posts y de esos 5 posts nos damos cuenta que a 4 le fue mal y solamente uno tuvo reacción porque ese uno tenía un concurso o una zanahoria que nosotros le decimos al usuario de vuelta, vamos a tener que replantear nuestra estrategia de contenido. Porque en el fondo, si no tenemos un gancho comercial, nos estamos dando cuenta que el usuario no nos comenta o no nos comparte o no le da like a nuestro post. Dentro de todas esas funciones que vimos como puntos principales de un community manager, sobre todo y lo más importante son estos que planteamos en esta slide.
El community debe tener alma de redactor, y cuando voy al alma de redactor es que no solamente tenga la capacidad creativa de desarrollar un plan de post, sino que también tenga buena redacción y ortografía, y esto es súper importante, chiquillos. A mí me ha tocado entrevistar alumnos en práctica que están con el Word y el autocorrector al lado para saber si lleva tilde o no lleva tilde. Y esto se lleva o se da en el fondo solamente con el leer, leer, leer y leer. No importa aquí si se saben las reglas ortográficas, las consonantes, etc. Diptongo y ato, no importa. Cuando ustedes llegan a hacer un plan de post, la idea es que cuando lo terminen y se lo entreguen a su social media, él no tenga que estar haciendo el plan de post de nuevo, sino que revise a nivel creativo que todo está ok. Ustedes se encargan del resto y ese contenido tiene que estar ok. También les sirve, por ejemplo, participar como colaborador, como decía Lale, en otras plataformas o redes sociales donde ustedes puedan hacer sus propias notas. Si esas notas o esos artículos que escriben a nivel digital se van moviendo, ustedes van teniendo contactos, van ganando experiencia y se van haciendo un nombre a nivel digital. Otra cosa importante es que el contenido que ustedes generan siendo community manager debe transmitir siempre los valores y el estilo de la marca. Muchas veces un community cree que por hacer el post más choro le va a ganar a la competencia, pero si ese post choro se aleja de lo que quiere transmitir la marca, al cliente no le sirve. Siempre tiene que estar alineado a los objetivos que tiene la marca, tanto comercial o de marketing. Tiene que ser un actor. ¿Y por qué digo esto? Porque en community puede que llegue una agencia y lleve 3 cuentas y esas 3 cuentas sean distintas. Puede ser una cuenta con una marca de autos, puede ser un retail o puede ser un spa para mujeres. Y dentro de una semana ustedes van a tener que trabajar 3 planes de post con distintos estilos de comunicación. Entonces van a tener que ponerse en los zapatos de esas 3 marcas que comunican diferente y para eso van a tener que investigar. Flexibilidad de horario. Esta parte tiene que ver con la contingencia y con lo que pueda sucederle a una marca en redes sociales, por ejemplo, los fines de semana. ¿Ya? Hay muchas cuentas que tienen establecidos dentro de su fanpage o de sus cuentas en Twitter que tienen un horario para responderle a los usuarios y que en el fondo es como el horario oficina. Abren el chat, por ejemplo, de Facebook de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si esa persona tiene un problema, sabe que se tiene que comunicar dentro de ese horario con la marca y que el community le va a responder. Pero hay otras marcas que no lo tienen así y que en el fondo saben que su usuario, no sé, una tarjeta de crédito va a tener problemas el fin de semana. El community va a tener que estar atento a responder y a tener la cuenta en su celular para ayudarlo el fin de semana. Por último, debe tener pasión y lo más importante, todo su plan de contenidos debe estar bajo una estrategia de contenidos. Esta estrategia de contenido la podemos enfocar en 2 puntos súper importantes para la empresa. Uno, que son los objetivos comerciales, y lo segundo, que son los objetivos de marketing. Estos 2 puntos nos van a indicar cómo nosotros tenemos que trabajar categorías de contenido. Esto es como el concepto o el insight y después nosotros hacemos la bajada. A nivel digital y de redes sociales es lo mismo. Si como objetivo comercial lo que tiene nuestra marca es vender, toda nuestra comunicación y publicaciones en redes sociales debe estar enfocada a la venta. Si el objetivo de marketing es branding, presencia o comunicar que tenemos un hito importante, todas nuestras publicaciones deben estar enfocadas a ese punto. Dentro de las categorías de contenido podemos dividir en 2 partes. Uno son las corporativas, en donde aquí nosotros podemos ver o comunicar, mejor dicho, productos, servicios, campañas, promociones, hitos importantes, etc. Ese tipo de comunicación siempre está presente en un plan de contenidos de un community manager. Y a nivel de comunidad nos centramos siempre en el engagement, en la interacción, ¿ya? En publicaciones que inviten al usuario a comentar, a compartir o a viralizar. Cuando tenemos definidas este tipo de contenidos a realizar en un plan de comunicación, debemos darle un porcentaje de participación a nuestro plan. Hay clientes que prefieren trabajar planes de contenido semanales, planes de contenido quincenales o mensuales. Cuando nosotros lo recibimos y armamos ese contenido, ya sea de un post diario o 2 publicaciones diarias o 3, que es el ideal máximo a comunicar por una marca, debemos darle un porcentaje de participación. Si nos damos cuenta, por ejemplo,
que el instituto tiene presencia en redes sociales y que en esta fecha ya se abre el periodo de admisión 2016 y el objetivo que tiene la institución es comunicar esa información para que los alumnos nuevos que se interesan en las carreras del instituto se matriculen. Entonces nuestro objetivo a nivel de POS, ya sea pagado u orgánico, va a ir a ese punto. Entonces, por ejemplo, esa comunicación va a tener un 40% de presencia en publicaciones dentro de nuestro plan de POS y el resto de contenidos como informar carreras, beneficio pase escolar, seguros, etcétera, va a tener menos participación y ahí lo podemos ir dividiendo, 5, 10%, etcétera. La idea es que el plan semanal, quincenal o mensual nos dé el 100% de comunicación que le importa al cliente. En interacción de proceso, que es un poco el flujo que nosotros vamos a ver, tenemos esta estructura. Figura el CM dentro de una agencia, que es el que desarrolla el PATCON, que PATCON se le conoce a la pauta de contenidos. Desarrolla esa pauta, una vez hecha la pauta, se hace un monitoreo de cómo le está yendo a esas publicaciones en cualquiera de las plataformas. Se hace un levantamiento de data y luego de esa data, que en el fondo son los resultados, el community realiza un reporting, que es el que se le entrega al cliente con los resultados de sus publicaciones del plan de POS. Cuando me refiero a PAT, hablamos del protocolo de alerta temprana. Ese protocolo de alerta temprana tiene que ver con el manejo de crisis o con el manual de preguntas frecuentes que el cliente nos pueda entregar a nosotros y que tiene que ver con la información que le tenemos que dar a un usuario.